Les recordamos a las personas que nos siguen en la transmisión que pueden realizar sus preguntas y al final de las pláticas se les harán a nuestros ponentes y a nuestra ponente. A continuación nos acompañará el doctor Alfredo Menéndez Navarro, quien es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada, en España. Es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la misma universidad. Su tesis doctoral se centró en el estudio de los riesgos laborales del mercurio en las minas de Almadén durante el siglo XVIII, mismas que abastecían a la Nueva España. A partir de la década del 2000 se ha centrado en la investigación de historia de la salud laboral, con particular énfasis en cómo las sociedades contemporáneas codifican y hacen frente a los efectos dañinos del trabajo. Ha liderado como investigador principal proyectos que estudian los dos principales problemas de salud laboral en España a lo largo del siglo XX, que son la silicosis y los riesgos laborales y ambientales del asbesto, así como los aglomerados de cuarzo o piedra artificial. Ha analizado los procesos de infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales en España, con especial detenimiento en los cánceres laborales. Ha publicado en revistas indexadas nacionales e internacionales y capítulos de libros de las mismas características. Eh, a continuación, el doctor Menéndez nos dará la plática titulada La epidemia de silicosis por aglomerados de cuarzo en España, riesgos emergentes y problemas estructurales del sistema preventivo. Adelante, doctor Menéndez. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Aguilar Madrid, que contó con nosotros, y también al CONACYT y a todas las personas, empezando por el maestro que nos ha introducido, pues Alejandro Cabello, por todas las facilidades para poder realizar técnicamente esta presentación. Voy a compartir mi presentación, espero que se vea sin problema. ¿Se ve bien? ¿La están viendo ustedes, la presentación? Sí, doctor, se ve bien. Bien. Bueno, como lo primero que quiero decir es que efectivamente, aunque el nombre que aparece en la imagen es el mío, pero en realidad lo que voy a presentarles es una investigación que estoy realizando en colaboración con la doctora Cabalán y que, por lo tanto, bueno, pues digamos, yo he asumido la presentación de este tema, pero son materiales que estamos investigando fundamentalmente en conexión con el Ministerio de Sanidad, financiada por el Ministerio de Sanidad español y también por algunos proyectos del CNRS francés y de la Universidad de Granada para poder desarrollar la investigación sobre esta cuestión. Como muy bien señalaba la doctora Cabalán, nos encontramos ante una reemergencia de la silicosis en España, de un problema que aparentemente, a pesar de con esa definición de restrictiva, pero como parecería que ya sabíamos todo sobre la silicosis y sin embargo nos encontramos con una reemergencia, con una epidemia muy manifiesta en nuestro país que vamos a ver en España, que vamos a ver en las próximas imágenes. Voy a estructurar la presentación en 4 bloques. En primer lugar, les presentaré el tema de los aglomerados de cuarzo y específicamente qué elementos determinan la introducción del cuarzo, de la piedra artificial o aglomerados de cuarzo en España, que son elementos muy particulares. En segundo lugar, reflexionaré brevemente sobre las alarmas sanitarias sobre los riesgos de los aglomerados de cuarzo, cómo surgen y qué tipo de conocimientos plantean en el marco de eso que la doctora Cabalán ha señalado como reflexión sobre los límites, el perímetro de lo que es la silicosis, o mejor dicho, lo que son los riesgos de la sílice cristalina. En tercer lugar, les hablaré de las dificultades que en nuestro proyecto de investigación encontramos para medir una epidemia que resulta evidente, pero que resulta compleja incluso de medir, dada la imperfección de los datos que se manejan y el escaso perfil epidemiológico que tienen los datos que permiten reconstruir el impacto epidemiológico de esa epidemia. Y por último, recapitularé sobre cuestiones que iré presentando en elementos anteriores sobre las carencias del sistema preventivo español que han permitido que este fenómeno reemerja, que el problema de la silicosis reemerja en nuestro país. Para entender los riesgos emergentes de la silicosis o el cambio vinculado a este producto nuevo, pues solo hay que comparar las dos imágenes, que no sé si son significativas para ustedes, pero que desde luego para el público español son, creo que, bastante significativas.
a la izquierda de sus imágenes tendríamos lo que podría ser una cocina digamos, tradicional, lo que nosotros llamaríamos la cocina de nuestros padres, y a la derecha lo que podría ser la cocina, si no la real, al menos a la que se aspira, de nuestras cocinas. Es decir, donde básicamente la piedra natural en forma de mármol o granito que ha formado el paisaje de las cocinas y los cuartos de baño, por lo menos en España, durante buena parte de la segunda del siglo XX, ha sido transformado por un nuevo producto de síntesis. Esa transformación se ha producido de la mano de la concentración en muy pocos productores que han realizado una rápida, vamos a ver, en el tiempo, en muy corto tiempo, una rápida penetración en el mercado de estos productos apoyándose en campañas publicitarias tremendamente agresivas, ¿no? Con esos lemas como, por ejemplo, Top on the Top, que nos muestra Cindy Crawford sobre el mismo tipo de blanco Zeus, como le llama este productor a ese producto, o la imagen, imaginen ustedes en España, con la resonancia que tiene de un Rafael Nadal, es verdad que algo más joven, con más pelo que el que tiene ahora, pero sin duda un personaje de una gran importancia desde el punto de vista mediático en nuestro país. Es importante que tengamos en cuenta que esa sustitución de la piedra natural por los aglomerados de cuarzo en interiores, encimeras de cocina, revestimientos de cuartos de baño, también revestimientos exteriores, se ha producido en un marco muy concreto. Se ha producido en el marco de lo que se denomina el boom de la construcción residencial en España. Un boom que arranca de finales de los años 90 del siglo XX y que, digamos, se produce un quiebro, una crisis brusca en 2008 con el estallido de lo que se llama la burbuja inmobiliaria. Piensen ustedes la magnitud de ese boom inmobiliario. Estamos hablando de un país que anualmente en ese periodo ponía en marcha más de 600.000 viviendas al año. En 2006, en concreto, en España se iniciaron más de 762.000 viviendas nuevas. El volumen de construcción en ese año en España superó al de países de mucha mayor población y más como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas. Lógicamente, eso nos lleva a esta imagen, que si, en fin, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar por España durante ese periodo, era ese bosque de grúas que estaba presente en muchas zonas de nuestro país y que, tengo que decir, que alegraba la vida o que enorgullecía a los políticos y probablemente parcialmente a buena parte de la población. Obviamente, ese incremento de la construcción fue aparejado de un incremento muy importante de trabajadores expuestos a riesgo de sílice cristalina. El mayor número de afiliados a la Seguridad Social en sectores de exposición a riesgo se alcanza precisamente, y no es casual, en el año 2006, coincidiendo con ese boom en el inicio de obras, o en esa cima o ese acmé en la construcción de obras, ¿no? En esos momentos, en España, había afiliados 2.700.000 trabajadores a sectores con riesgo de exposición a sílice, prácticamente el 70% el sector de la construcción. Pero también hay que tener en cuenta que ese momento álgido de la economía española, o no sé si llamarlo álgido o disparatado de la economía española, se produjo también en el marco de una cierta desregulación de los mercados laborales y la coexistencia, si no total, al menos parcial, de trabajo sumergido o en negro. Es decir, que los trabajadores expuestos a riesgos de sílice cristalina a veces desarrollaban o bien en su totalidad o parcialmente su jornada laboral, no estando de alta a la seguridad social. Y eso es algo que se detecta muy bien en el caso de la construcción, pero también en el caso de las marmolerías, que es el primer sector en el cual va a aparecer esta enfermedad. En la imagen les muestro la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social mayores de 20 años en nuestro país en sectores de exposición a riesgo de sílice cristalina. Como pueden ver, en los primeros años de la serie, entre 2005, 2007 y 2008, estamos hablando de prácticamente 2,5 millones de expuestos, y como el año 2008, con ese estallido de la burbuja inmobiliaria y el comienzo de la crisis, van a descender prácticamente hasta 1,5 millones, y después a partir de ahí se produce una ligera recuperación que ahora ha vuelto a entrar en una fase de meseta. En la siguiente imagen podemos ver cómo esa
la estructura etaria de esos afiliados. Y la estructura etaria me parece interesante que la vean ustedes porque nos permite ver cómo en los años del boom de la construcción en España, el sector etario más importante lo constituían los jóvenes menores de 30 años. Estas son precisamente las personas que, en general, con un periodo, con una formación educativa básica, la que obliga la ley de lo que se denomina la enseñanza secundaria obligatoria, con 16 años, se han incorporado o se incorporaban masivamente al mercado laboral en el sector de la construcción o en el sector de la marmolería, y esa va a ser el sector, como pueden ver aquí, esa primera columna en los distintos años analizados, que se va a ver mucho más afectada por la disminución de la exposición con la crisis. Los aglomerados de cuarzo se fabrican. El principal fabricante mundial está precisamente en España, en concreto en Andalucía, ahora hablaremos de él, pero el problema va a emerger en primer lugar, o al menos públicamente en primer lugar, en el sector de la marmolería, allí donde se transforman esos materiales, donde se mecanizan, donde se cortan, se preparan para ser instalados fundamentalmente en cocinas, cuartos de baño de la construcción residencial. Ese sector de la marmolería es un sector muy atomizado en nuestro país, en España, con muchísimas empresas de muy pequeño tamaño, muchas de ellas son empresas eminentemente familiares, que además, aunque están distribuidos por todo el territorio, por todo el Estado, sí hay una cierta concentración en algunos enclaves que vamos a ver en la presentación un poco más adelante, como esos enclaves, por ejemplo, Chiclana de la Frontera en Cádiz o Montemayor en Córdoba, que son los dos núcleos que más hemos estudiado hasta ahora en nuestra investigación, pues son, digamos, poblaciones relativamente pequeñas que concentran un alto número de talleres de marmolería, que son los que van a abastecer a buena parte de las promociones inmobiliarias que se comienzan en España en ese periodo. Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta, y es que al comienzo de la introducción de esos materiales y desplazamiento de la piedra natural en nuestro país, la información que proporciona el productor o los productores, porque son varios, aunque ahora mismo hay una posición ocupada por uno de ellos, pues como digo, la información que proporciona a la marmolería es que básicamente ese material se trabaja en las mismas condiciones, se manipula en las mismas condiciones que el mármol. Eso va a ser o que el granito, eso va a ser un elemento muy importante también para la aparición de la enfermedad. Y aunque buena parte de las piezas se cortan, se acaban en los talleres, de manera que cuando se van a instalar en los domicilios, sobre todo cuando son domicilios habitados, se realizan con muy poca modificación, sin embargo hay que hacer cambios, ¿no? Ahí tienen una imagen procedente de un trabajador que estaba instalando una cocina, una encimera de cocina en la provincia de Córdoba el año pasado, y como pueden ver en su antebrazo, la cantidad de polvo depositado es muy importante, porque en los talleres habría más o menos medidas de prevención, pero desde luego en los domicilios no hay ninguna. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aglomerados de cuarzo? ¿Qué diferencia hay con la piedra natural? Pues esta primera imagen les muestra las diferencias fundamentales. Diferencias que no solo son en cuanto a cómo se extraen, son productos naturales, el mármol o el granito, o artificiales en el caso de los aglomerados de cuarzo o piedra artificial, sino fundamentalmente en cuanto al contenido en dióxido de silicio, en sílice libre cristalina. Ese es el factor que la investigación ha demostrado que es determinante en la aparición del problema de salud del que estamos tratando. De manera que, como pueden ver, las marmolerías manejan un material que puede tener entre un 5 y un 10% de concentración de dióxido de silicio. El granito tiene un porcentaje superior, hasta el 35%, pero cuando hablamos de aglomerados de cuarzo hablamos de un material sintético realizado con una concentración de entre un 85 y 95 de sílice cristalina. Eso hace que las marmolerías, que han sido un sector históricamente donde no ha habido problemas de silicosis, donde no ha habido, excepcionalmente lo podía haber, pero no era un sector con riesgo de silicosis, hayan podido emerger este problema de manera tan llamativa. Evidentemente, el aglomerado de cuarzo tiene problemas porque estamos hablando de un producto con un alto porcentaje de sílice libre cristalina, pero además un producto que contiene otros elementos.
de cuyo que no conocemos muy bien, que no conocemos totalmente bien, porque es un producto patentado y del que no tenemos acceso a toda la información relevante, pero del que sabemos que incorpora otro tipo de... Primero, incorpora sílice y no solo el polimorfo más frecuente, que es el cuarzo, sino también la cristobalita, que plantea mayores problemas, que incorpora pigmentos, que incorpora aditivos y que se cementa mediante resinas de poliéster o acrílica y videocompresión. En el grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, del Hospital Puerta del Mar, es un equipo multidisciplinar que es el referente mundial hoy día de la investigación sobre los efectos sobre la salud de los aglomerados de cuarzo. Se realizó el año pasado, o se publicó, ese grupo publicó el año pasado un interesantísimo artículo a partir del estudio de la composición de varias de esas encimeras de aglomerados de cuarzo que habían cortado los marmolistas de la provincia de Cádiz. Además de estudiar las encimeras sobre las que habían trabajado y habían provocado la enfermedad, también analizaron el contenido de los nódulos silicóticos extraídos de esos trabajadores. Y lo que nos enseña ese estudio es que las encimeras tenían un porcentaje incluso más elevado del que hasta ahora se ha descrito, con algunos modelos de encimeras que tenían casi un 99,6% de sílice cristalina y además con proporciones variables de cuarzo y cristobalita. Pero además se han identificado distintos metales y quiero llamar la atención fundamentalmente sobre el aluminio, que tiene una presencia muy importante, y el titanio. Y no solo eso, sino también compuestos orgánicos volátiles como el estireno, el tolueno, el hemexileno y también hidrocarburos aromáticos policíclicos como el fenantreno o el naftaleno. Cuando se analizan los nódulos silicóticos de un número reducido, eran 7 trabajadores enfermados por el manejo de esos materiales, lo que se encontró es una elevada proporción, por supuesto, de sílice, que ya sabemos que es el factor determinante de la enfermedad, pero también, por ejemplo, de aluminio. Y como les decía, lo que nos enseña este artículo es que tanto los compuestos volátiles como los hidrocarburos aromáticos y los metales que se han detectado, fundamentalmente el aluminio, son materiales son compuestos con una reconocida capacidad inflamatoria, lo cual se une a los efectos ya conocidos de la sílice cristalina para provocar enfermedad respiratoria. ¿Cómo ha surgido el conocimiento sobre estos riesgos? ¿Cómo han surgido las alarmas sobre los riesgos? Bien, en esta imagen pueden ver cómo a partir del año 2010, es decir, prácticamente década y media, 2 décadas después de que se iniciara el manejo de estos materiales, al comienzo de la segunda década del siglo XXI, arranca en España, pero también muy pronto en Italia, en Israel, posteriormente en Estados Unidos, Australia, China. Aparecen distintos estudios que ponen de manifiesto la aparición y que lanzan la alarma sobre la aparición de un tipo de silicosis o de un tipo de patología en trabajadores expuestos a estos materiales, a estos aglomerados de cuarzo muy particulares que comentaré a continuación. No solo esa reflexión, esas alarmas no solo las lanzan investigadores concretos de estos países, sino también esas 3 agencias sanitarias a las que se ha referido la doctora Cabalán al final de su presentación, tanto en Estados Unidos como en Francia o en Suecia, que reflexionan sobre los riesgos de la sílice y que ponen también su atención específicamente en los riesgos vinculados al manejo de este tipo de materiales. ¿Cuál es el papel de España en todo esto? Pues España tiene, en primer lugar, un papel pionero en el sentido de detectar rápidamente la existencia de problemas y comunicarlo, pero también un papel interesante cuando se ve esta distribución que tienen ustedes de cómo surgen las alarmas en nuestro país. Esas alarmas surgen, en primer lugar, en lo que presentamos como color marrón, esos organismos de administración laboral y salud, y precisamente comienzan en Almería,
en el año 2002, que es donde se encuentra precisamente el principal productor mundial de aglomerados de cuarzo. Son los casos que aparecen allí los primeros que se van a comunicar por parte de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social. Y después, en esa primera década del siglo XXI, van a ser precisamente administraciones laborales y de salud laboral las que van a, en el Reino de Valencia o en el País Valenciano, en el País Vasco o en Galicia, poner de manifiesto, o en Andalucía, la magnitud de estos problemas. Y después, al comienzo de la segunda década del siglo XXI, como pueden ver, empiezan a publicarse numerosos artículos con, al principio, un número reducido de casos y después, como por ejemplo en el año 2020, la cohorte mejor estudiada, que es la cohorte de Cádiz, a la cual, y ese grupo liderado por el doctor Antonio León Jiménez, al que pertenece ese artículo precisamente sobre la composición de los aglomerados que mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que todas estas alarmas contribuyen? ¿Cuál es la imagen que contribuyen? ¿Cómo cuestionan el conocimiento, esa imagen tradicional de la silicosis que hemos visto, ese legado de la silicosis de la conferencia de 1930 que nos ha presentado anteriormente la doctora Cabalán? Pues lo primero que muestran todos esos trabajos es que nos encontramos ante una enfermedad, ante una silicosis que aparece de una forma muy temprana, muy temprana. Los afectados son hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 36 años, en torno a los 36 años, es decir, muy jóvenes. En segundo lugar, con tiempos de exposición muy cortos, es decir, no hacen falta esa imagen tradicional del minero silicótico de una persona con una larga exposición a sílice, sino que con periodos de exposición de en torno a 12 años de media se desarrollan estos cuadros. Cuadros que además tienen un periodo de latencia muy breve, es decir, ¿no? Desde el periodo del inicio de la exposición hasta la aparición del diagnóstico apenas transcurren 13,7 años, y con formas clínicas de mucha mayor gravedad. Prácticamente más del 26% de los casos diagnosticados, todos estos datos están referidos a la cohorte de Cádiz, más del 26% de los casos son formas aceleradas de silicosis. Formas aceleradas de silicosis o cuadros en general de silicosis con muy mal pronóstico, con mayor mortalidad y con una rápida progresión hacia el empeoramiento. La situación clínica y funcional respiratoria empeora muy rápidamente en estos afectados, a pesar de que hayan abandonado la exposición al polvo de sílice, y los casos más graves, aquellos que terminan en una fibrosis masiva progresiva, la única opción terapéutica que les permite o que existe es el trasplante pulmonar, y hasta la fecha ha demostrado una poca capacidad de resolver el problema. Por lo tanto, nos encontramos con cuadros más graves que progresan rápidamente y que tienen una mayor mortalidad. Además, y de nuevo conectamos con esos cuestionamientos que realizaba la doctora Cabalán en su presentación, la asociación con estos cuadros, en estos afectados, bien con padecimiento de silicosis o sin padecimiento de silicosis, de una serie de enfermedades inmunes o inmunomediadas, como pueden ser la artritis reumatoide, el lupus sistémico o la esclerodermia sistémica, en un porcentaje muy importante, con una prevalencia muy superior a la de la población general. Por tanto, lo que todas estas alertas nos plantean es que probablemente estamos construyendo o contribuyen a generar una nueva entidad nosológica, o al menos a cuestionar radicalmente la entidad nosológica que hemos conocido históricamente desde hace casi un siglo como silicosis. Bien, a pesar de este conocimiento, como hemos visto desde antiguo, a pesar de las evidencias y las alertas sanitarias, nos encontramos a un problema paradójicamente difícil de medir. Y al igual que antes la doctora Cabalán se refería a esa especie de archipiélago, pues de la misma forma, cuando nosotros intentamos analizar este problema, vemos que hay islas que no necesariamente están interconectadas entre ellas y que dificultan tremendamente forjar una imagen completa de la epidemia, forjar una imagen muy bien definida de la reemergencia de la silicosis o de los riesgos de la sílice en España.
Y el motivo de esa dificultad radica, en primer lugar, en la heterogeneidad espacial de esta epidemia, es decir, el hecho de que las distintas comunidades autónomas, que saben ustedes que es el soporte del Estado español, con 17 comunidades autónomas, hace que la fragmentación esté vinculada a las propias formas en las que se visibiliza el problema. No solo eso, sino que dentro de las propias comunidades autónomas españolas a veces encontramos diferencias intracomunitarias condicionadas, por una parte, por el tipo de sector productivo en el cual predomine en una zona o en otra, pero también por la propia estructura de vigilancia de la salud asistencial, etc. Un elemento que contribuye a esa imagen fragmentada, a esa imagen en archipiélago, es también, como les decía anteriormente, la falta de una mirada epidemiológica en el estudio de los riesgos del trabajo. Esto no es una cuestión privativa del sistema español, yo creo que es un tema mucho más extendido en otros países, pero desde luego la falta de unos registros epidemiológicos sobre esta cuestión determinan que tengamos que acudir a datos de naturaleza eminentemente administrativa que no tienen ninguna vocación epidemiológica y que por lo tanto nos proporcionan una imagen muy, muy restrictiva del problema y muy incompleta. Por ejemplo, los registros de enfermedades profesionales. Ya hemos visto clarísimamente en la presentación anterior que una cosa es el diagnóstico clínico de silicosis y otra cosa es un concepto médico legal, que es el de enfermedad profesional de silicosis. Pues bien, a eso hay que sumarle los procesos tan llamativos en España. Tuve ocasión de reflexionar sobre este asunto en un anterior seminario también organizado por PRONACE sobre el problema del infrarreconocimiento de los cánceres del asbesto en España, pues también el problema de la silicosis se ve afectada por esta infradeclaración de las enfermedades profesionales. También por la propia variabilidad territorial y de aparición de la enfermedad que contribuye a que sea más visible en una zona o en otras. Como decía anteriormente la doctora Cabalán, las cosas afloran o emergen allí donde hay enfermedad, por supuesto, pero también allí donde hay equipos médicos, donde hay grupos, por ejemplo, de actores sociales como son las asociaciones de afectados, como son legistas o abogados que pelean activamente por el reconocimiento de la enfermedad. Existen lo que podríamos llamar estructurales de invisibilización que nos dificultan, y vamos a ver algún ejemplo a continuación, ver más claramente cuál es el motivo de cuál es el problema de la visibilización, por ejemplo, de los sectores de riesgo. ¿Cuáles son los sectores que están determinando la aparición de la enfermedad? Es muy complejo y lo vamos a ver a continuación. Por otra parte, tampoco sabemos quiénes son los grupos de trabajadores que se exponen de manera con condiciones similares a esos riesgos, porque lo que llamamos la clasificación nacional de ocupaciones en nuestro país no nos permite la calificación o la caracterización que hacen de esos grupos poder saber exactamente en qué categorías se están exponiendo al riesgo. Y por supuesto recordar que lógicamente cuando manejamos este tipo de fuentes, este tipo de datos, estamos hablando de criterios médico-legales y no de criterios clínicos. Nosotros hemos intentado, y voy a mostrarles algunas cifras, acercarnos a esta cuestión con una mirada más combinada, incorporando, por ejemplo, cómo es qué nos dice cuando estudiamos la evolución de los procesos asistenciales, en concreto en la medicina especializada, ingreso hospitalario y consulta especializada en hospitales, de procesos por silicosis como causa de diagnóstico. Y también estos materiales o estas fuentes nos plantean distintas dificultades para poder tener una imagen completa del problema. Primero porque no estamos hablando de casos de enfermedad, de personas, sino que estamos hablando de actos asistenciales, es decir, de contactos, de ingresos hospitalarios o de consulta, y por lo tanto no es equivalente. Y en segundo lugar porque los materiales o las fuentes, los datos se suministran sin un identificador personal que nos permitan saber cuál es el patrón de conducta o el patrón de frecuentación de los sistemas asistenciales a lo largo del tiempo de esas personas afectadas por silicosis. Por lo tanto, como pueden ver, hay una serie de elementos que condicionan esa visión fragmentada. En la imagen les muestro la distribución temporal de los partes de enfermedad profesional por exposición a sílice en España, como pueden ver a partir del año 2007, en un contexto, como pueden ver, de una disminución del número de
de casos de enfermedad profesional, con un peso prácticamente ya mínimo residual de la minería del carbón y de otras industrias extractivas. Como pueden ver, a partir de 2007 se produce una reemergencia muy importante, casi un crecimiento exponencial del número de partes. Y cuando miramos qué sectores están detrás, encontramos una primera mirada, vamos a llamarle de brocha gorda, porque no tenemos el pincel y lo que tenemos son grandes grupos de actividad que nos hablan del papel que puedan tener la construcción, del papel que pueda tener, por ejemplo, la extracción de minerales no metálicos, fundamentalmente cantería, en este caso de pizarra, y como pueden ver, el sector determinante, el sector que más juego o que más papel desempeña en ese crecimiento es el que aparece en gris, que es la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Pero lógicamente dentro de fabricación de otros productos minerales no metálicos tenemos multitud de subsectores. Bien, para saber quién está detrás de ese crecimiento, de esa reemergencia de la silicosis, nos encontramos con dificultades y en ocasiones hemos podido, como por ejemplo entre 2007 y 2019, identificar el número o digamos el subsector del cual proceden esos casos reconocidos. Como pueden ver, para ese periodo, para los 3.320 casos de enfermedad profesional reconocida, en ese periodo el papel de este sector de fabricación de otros minerales no metálicos prácticamente suponían el 60% de los casos, pero cuando nos entramos en el detalle de cómo se reparte ese 60%, lo que encontramos es que prácticamente el 93% de ellos, es decir, el 50% del total de la serie, corresponden a un subsector llamado corte, tallado y acabado de piedra. Y en ese subsector de corte, tallado y acabado de la piedra están los aglomerados de cuarzo. Pero para llegar a esta cuestión, como ven, hay que suplir numerosas dificultades. Cuando nosotros a un nivel de descripción menor, porque aquí volvemos a nivel a códigos de solo 2 dígitos, vemos cómo la distribución territorial de ese sector que hemos llamado como el central, donde está englobado, entre otras cosas, los aglomerados de cuarzo, tiene una distribución territorial marcada en apenas 3-4 comunidades, fundamentalmente Galicia, Castilla, León, Andalucía, y Valencia y Comunidad Valenciana, y sin embargo cuando nos vamos a sectores como la construcción, donde también se maneja y donde también podríamos identificar casos, pues vemos que en ese caso los reconocimientos en el sector de la construcción tienen una distribución más transversal, están digamos más repartidos por las comunidades autónomas, sobre todo por las comunidades autónomas costeras, que es donde se concentra la construcción residencial en nuestro país. Si atendemos a la otra cuestión que nos planteamos, que era la evolución del diagnóstico de los procesos asistenciales por diagnóstico de silicosis, hay que diferenciar entre diagnóstico principal de silicosis, que son los que aparecen en un número muy inferior, en azul, que son, digamos, los casos de silicóticos recién diagnosticados, y los diagnósticos secundarios de silicosis, que son aquellos procesos que protagonizan personas que han tenido un diagnóstico de silicosis hace tiempo y que ahora digamos, entran o acceden al sistema asistencial por un problema, digamos, de comorbilidad, por otros procesos sobrevenidos. Bien, aunque esa tendencia, como vemos, es a la baja, coincidente con la desaparición de las cohortes de trabajadores afectos de silicosis procedentes de la industria extractiva, sin embargo, cuando miramos específicamente los de diagnóstico principal, en ese sector de edad más joven, lo que nos encontramos es que la tendencia es al alza. Es decir, que hay que ampliar, hay que utilizar, como si estuviéramos empleando un microscopio, y utilizar lentes de distinta resolución para poder identificar a qué nivel queremos mostrar el problema. Porque el nivel macro, como han visto, no nos soluciona el problema. Esa diferencia también la podemos encontrar a nivel provincial y les voy a mostrar 2 ejemplos. El ejemplo de León, de la provincia de León, una provincia marcada por la presencia muy importante de la minería del carbón, carácter, como pueden ver ya, en retirada, que explica ese peso al comienzo de la serie de los casos de los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico secundario, ¿no? Y apenas presencia del diagnóstico principal, o
Cádiz, que es una de las provincias que he mencionado anteriormente, que muestra una tendencia radicalmente distinta. No hay esa herencia de industria extractiva, sino lo que hay es un nuevo sector que entra en la marmolería y que provoca la aparición de la enfermedad. En el caso de la atención primaria de salud, lo voy a comentar muy rápidamente porque los datos que tenemos todavía son muy parciales. Solo disponemos de datos para algunas comunidades autónomas y desde mucho menos tiempo, de 2012, pero como pueden ver, la tendencia es una tendencia al alza, es decir, consulta de atención primaria por silicosis como diagnóstico. Además, lo que nos muestra nuestro estudio de campo es que nos encontramos, por ejemplo, en Andalucía, que como saben es la comunidad autónoma más poblada en España, de 8,5 millones de habitantes, prácticamente 1 de cada 8 españoles somos andaluces. Bien, pues ahí lo que encontramos es que el problema también está fragmentado dentro de la propia comunidad autónoma, a pesar de que tiene una uniformidad desde el punto de vista de la gestión en temas de riesgos laborales. Hay diferentes cronologías de aparición, incluso entre dos núcleos eminentemente vinculados a las marmolerías, como puede ser el núcleo de Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, o el núcleo de Montilla, en el cual, con características muy parecidas, con dos enclaves con alta concentración de talleres de marmolería, como pueden ver, los casos aparecen con años de retraso. O el tercer enclave, que es un enclave mixto, en el cual tenemos marmolerías, pero también tenemos el principal productor mundial de aglomerados de cuarzo, la empresa que tiene su sede en Almería, en concreto de la población de Cantoya. Y ahí nos encontramos también con un número importante. Pero no solo hay fragmentación en ese sentido, sino también fragmentación porque ¿quiénes son los actores que contribuyen a que emerja el problema? Por supuesto, a que aflore el problema los médicos, las autoridades laborales y sanitarias, pero el papel que pueden jugar esas autoridades puede ser variable y el papel de otros actores sociales, como por ejemplo las asociaciones de afectados, también va a ser muy variable. 2 minutos, doctor, por favor. Muy bien, sí, muchas gracias. Estoy terminando. Bien, lo que quiero con ello básicamente es mostrarles que nos encontramos ante una reemergencia de un problema que no es un problema desconocido. Ahí tienen, por ejemplo, cómo en Andalucía se ha creado un programa integral de silicosis en el manipulado de los aglomerados de cuarzo, pero a pesar de ese intento colectivo de abordar este problema, nos encontramos con dificultades que voy a intentar recapitular. En primer lugar, un sistema de vigilancia de la salud a cargo fundamentalmente de las empresas de prevención de riesgos laborales y de las mutuas patronales de enfermedades profesionales que no ha funcionado. No funciona en otros casos, desde luego, de riesgos laborales, pero aquí no ha funcionado y esto es un problema importante. Fíjense ustedes, si no ha funcionado, que el problema realmente emerge, aflora, por ejemplo en Cádiz, cuando se produce la crisis del sector de las marmolerías y cuando esos trabajadores jóvenes son despedidos, salen fuera del sistema de vigilancia de la salud laboral y son los médicos del Sistema Nacional de Salud los que diagnostican la silicosis. Imagínense hasta qué punto el sistema de vigilancia de la salud laboral, que tendría que ser el pionero en detectarlos, ha fracasado. Pero también fracasa porque tenemos dificultades entre el personal sanitario para notificar sospecha de enfermedad profesional, para identificar adecuadamente estas patologías, a pesar de ser una patología. Cuando entrevistamos a médicos nos dicen, es que nosotros entendíamos que la silicosis es una cosa de minero. En tercer lugar, no tener registros de expuestos y posexpuestos a sílice cristalina, que es un instrumento fundamental y que lo ha sido, por ejemplo, en España para el tema del abordaje de los riesgos del amianto o asbesto. Y, por supuesto, el sistemático infrarregistro de las enfermedades profesionales, que, por ejemplo, se plasma en el hecho de que los gastos asistenciales, esos procesos asistenciales que le hemos mostrado, están financiados fundamentalmente por el Sistema Nacional de Salud y no por las mutuas de enfermedades profesionales que tendrían que ser quienes las financiaran, ¿no? Solo en el caso de los diagnósticos principales de personas más jóvenes, muy vinculadas a este procedimiento o a esta reemergencia que venimos hablando, las mutuas se hacen cargo de en torno a 6,8 o 1,8% de los gastos. De manera que, como vemos, en este proceso también nos encontramos, como consecuencia de toda esta problemática, en una invisibilización de los riesgos de la silicosis por los aglomerados de cuarzo. Muchas gracias por su atención.